es así. Hay informes e informes e informes que además tienen la supervisión milimétrica a cada paso que se da para evitar los lados ilegales. Aquí el asunto ha sido la desvergüenza de Crucillar, de mostrarse en el imperio y de su insolencia, en restaurantes, haciendo gala de recursos insólitos, porque esos restaurantes no se va con poco dinero, se gasta bien, y el señor es dueño, como ha dicho Lévano, y está en registros públicos probablemente, si no, no lo habría dicho César Lévano, de infraestructura inmobiliaria de alto valor. 8 millones no son poca cosa, y de dólares, ¿eh? Entonces, creo que aquí hay un asunto muy importante. Como decía Madame Roland, y vuelvo a repetir, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Cómo es posible que a un país se le pretenda embutir las mentiras y las inadecuaciones que hay entre los gobernantes? Nadie me puede convencer a mí, ni el gran amigo que es César Hildebrand, de que el secretario general actual, el señor Jorge El Castillo, vinculado a los petroaudios, que el señor ministro Chicheñó, que es Velázquez Quisquén, y el de Justicia, que es el gran organizador de todo este asunto, no sabían que el asunto estaba bastante mal, en una capite muy negro, y que van a pagar las consecuencias, si es que hay oposición, que no creo. Pero yo creo que lo que tú dices está bien, esa forma en las cosas, ¿no? Pero el fondo es mucho más profundo, ¿no? Y por ahí, digamos, ya se gozaba la tesis de que definitivamente el Canal 4 pues va a tener que servir a América Televisión para los intereses del gobierno de Alan García y para la campaña electoral. O sea, el fondo es ese, ¿no? El fondo de las cosas, los negociados, los entretelones, el hecho de haber pactado el indulto, tiene un fondo político definitivamente, ¿no? Evidentemente que hay un fondo negociado, pero sobre esto también podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, la campaña que se está haciendo en ese instante ha resultado, después del Congreso del Partido Aprista, como decía yo humorísticamente, en un 2 for 1, un happy hour, el de Alan García. Los gringos inventaron que a cierta hora y entre determinados parámetros uno va y consume y puede obtener por un solo precio el doble de lo que paga. El 2 for 1, el happy hour. El señor García consiguió, ¿no es cierto?, a delegados de su misma corriente. No hay ninguna diferencia entre Jorge Castillo y el señor Quesada. Son de la misma cosa, todos son funcionarios públicos, uno es diputado, el otro jefe COFOPRI. Todos obedecen básicamente los lineamientos de García. No hay ninguna diferencia, y quien quiera y pretenda establecerlos, y quien quiera y pretenda forjar o construir asimetrías u oposiciones, es una persona con mucha amabilidad o ilusión, pero no es así. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que a la vez que nombraron delegados a mano alzada y una sola lista, o sea, no había opciones distintas en esa votación, a los pocos días aparece el presidente diciendo que el señor del Castillo es la mejor carta política para las elecciones. Es decir, el contrabando más impresionante que puede haber ocurrido en esta suerte de happy hour, en la que votan por una cosa y le salen con otra más. Increíble, pero además, nótese, como dije en este artículo humorístico, que está ocurriendo lo que en 1979, cuando el APRE en una convención accidentada elige, entre comillas, como su candidato a don Armando Villanueva, que no podía ser sino el peor candidato posible para enfrentar a Belaúnde. En 1980, los resultados son inapelables, 600, 700 mil votos de diferencia. No tenía por qué haber sido así, si no fue porque hicieron una campaña para perder. ¿Quién maneja esta campaña? Entonces el señor Alan García era secretario de organización, malquista a los veteranos, le roba la elección, como él confesó a Townsend Escurra en la televisión, asunto que nunca ha desmentido desde 1981-82, que esto se dijo por Andrés Townsend en la televisión. Le roba la elección a Townsend, pone a Villanueva, Villanueva pierde, y Villanueva luego, en un capítulo que poco se ha explicado y no se ha dicho mucho, se va a la Unión Soviética por largos meses, 15 meses, un año y medio aproximadamente estuvo fuera del Perú. Ofreció traer un estudio que nunca ha sido publicado, ojalá que lo haga lo antes posible. Sé que ha sacado un libro sobre cuestiones electorales, pero ese libro podría ser interesante. Pero frente a eso, en el año 83, el señor García Pérez llega a la Secretaría General. En el 84 era evidente que era un impresionante avalancha, recompone el partido, y en el 85 llega a la presidencia después de la declinación de Alfonso Barrantes. Y hay un equilibrio
más o menos sereno entre los historiadores y los críticos políticos que atestiguan que el 85 al 90 es una de las más aciagas y más terribles etapas de la historia del Perú. ¿Quién fue el presidente? Alan García Pérez, que se va del Perú, en lugar de quedarse a pelear aquí, se va primero a Colombia, se va luego a Francia, y en lugar de quedarse a pelear aquí, se va en medio de un escándalo de asimetrías y de bienes patrimoniales que nunca ha podido justificar. Y en el año 2001 vuelve al Perú, y vuelve gracias a una prescripción de sus juicios. El señor García nunca ha aclarado las dudas que hay razonables, según la justicia, no lo digo yo, lo dice la justicia, le dice los enjuiciamientos que se le hicieron respecto a su patrimonio. En 2001 pierde con Toledo, y en 2006, a la fecha, es nuevamente el presidente. Y esta vez el señor presidente coloca a su antiguo adláter a la mala, al guerrazo limpio, al caballazo limpio, como se dice en política del Perú, como prácticamente la mejor carta política, lo ha dicho, de la para las elecciones. Y ese candidato, Jorge Castillo, es tan vulnerable que hasta se ha hecho un juego de palabras. Y lo ha hecho un amigo de esta casa, un amigo del programa que a veces viene y le ha puesto el tío George Petroaudios del Castillo. Es decir, a cada momento a esta persona le van a recordar su vinculación jamás aclarada y hoy limpiada por jueces amigos de cualquier influencia respecto de un asunto muy sucio, y que además le costó, siendo él el presidente del gabinete, la caída del gabinete. Impresionante, ¿no? O sea, de Perú es obvio que el señor García está haciendo una campaña, así como en 1980, en el 2011, para perder y terminar de destruir el partido que creó ahí la torre. 4:19 es la hora oficial en todo el país. Está usted en la compañía de Señal de Alerta. Bien, son 4:19 y efectivamente conversábamos aquí un poco en interno respecto a esta situación política dentro del partido aprista, estas contradicciones que se han presentado en el Congreso y la forma como se vienen manejando los temas. O sea, Herbert, que para ti queda claro que el señor presidente de la República tenía total y pleno conocimiento del tema, digamos, de exclusividad, sabía perfectamente. Yo lo que puedo decir, y creo que la gente con cierta noción de equilibrio puede deducir, es que el presidente no se le escapan las cosas, las sabe. Además, no se puede ser ingenuo en política, ¿no? Creo que lo dijo. No hay ingenuidad en política. No hay ingenuidad. Entonces, él menos que nadie. Además, Toledo acaba de decir una cosa impresionante dentro de su humor extraño, humor negro. Dice que si hay alguien que puedas agarrar de sorpresa, tomar por sorpresa al presidente García, se gana el Oscar. Claro, o sea, el expresidente de la República, el señor Alejandro Toledo, es muy creativo, ¿no? Con las frases, con las respuestas que va dando. Hay un tema que también está sobre el tapete, la forma como este personaje, Eugenio Bertini, cambia, ¿no? Cambia y se desdice rápidamente en un par de segundos sin darse cuenta de lo que él ha señalado. No sé si tú recordarás del caso, digamos, de lo que se tuvo que pagar por América Televisión, ¿no? Él ha señalado que tenía fuertes presiones, inclusive hay una grabación al respecto y luego dice que ya no, o sea, totalmente lo ha negado. Al respecto, América Televisión, cuando se produce la venta, fue hecha bajo todos los requisitos formales de ley. Al dueño del diario La República, al señor El Mome, la compra en $7,5 millones, ¿no? Una deuda que hace